Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el del falso evangelio que podríamos denominar de fe más obras, que aún hoy continúa predicándose desde los púlpitos de no pocas iglesias. Este falso evangelio de fe más obras fue introducido por algunos falsos maestros judaizantes, cuyo accionar puede verse claramente en Hechos 15:5, en las iglesias que fue fundando Pablo a lo largo de sus 4 viajes misioneros. Sin embargo, veremos que este falso evangelio no fue solo la invención aislada de algunos falsos maestros que pretendieron envenenar el evangelio de gracia más fe predicado por Pablo. Veremos que esta herejía, también llamada el camino de Caín en la Biblia, viene de más atrás, casi desde el principio. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Pablo escribe en Efesios 2:8 al 9 lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dice que la causa de la salvación es la gracia, cuando dice por gracia sois salvos, y que la fe es el medio cuando dice por medio de la fe, y que la salvación, que es por gracia por medio de la fe, es un don de Dios. La palabra don utilizada por Pablo significa regalo, literalmente regalo. Es decir, para Pablo la salvación es un regalo de Dios respecto del cual no tenemos que hacer nada para recibirlo, solo tener fe. Y un regalo es exactamente eso, algo que recibimos sin haber hecho absolutamente nada para merecerlo. Pablo también dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, aclara Pablo. Es decir, para que nadie pueda jactarse delante de Dios de haberse salvado por sus propios medios. Para Pablo la fe es el boleto de entrada a la gracia, la verdadera causa de la salvación. Esto lo podemos ver claramente en Romanos 5:1 al 2, donde el apóstol Pablo escribe: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el lenguaje de Pablo, la palabra justificados significa salvos, de modo que lo que Pablo está diciendo es: salvos por fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, que es la verdadera causa de la salvación, como venimos diciendo. Pablo sigue escribiendo en Romanos 3:22 al 24 lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el lenguaje de Pablo, la palabra justicia significa salvación, y dice que la salvación de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, dice Pablo. ¿Entre quiénes no hay diferencia? Entre creyentes e incrédulos. ¿Por qué? Porque todos, creyentes e inconversos, pecaron, y por eso todos, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso solo los que creen, no todos, son justificados, es decir, salvos por su gracia, por medio de la obra de redención de Cristo en la cruz. Para que no queden dudas, Pablo insiste en que nuestra salvación no es por obras. En Tito 3:5 lo vuelve a decir: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo finaliza con esta categórica sentencia, la que podemos ver en Gálatas 2:21, donde el apóstol nos escribe: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En el lenguaje de Pablo, la ley es sinónimo de obras, y la palabra justicia, como ya dijimos, significa salvación. Lo que Pablo nos está diciendo es que si la salvación fuese por nuestras obras, entonces Cristo murió en vano.
Si bastara con nuestras obras para salvarnos, ¿no hubiese sido más fácil y seguramente menos doloroso que Cristo hubiese igualmente descendido del cielo a entregarnos su evangelio y el que creía se salvaba y el que no se condenaba? ¿Cuál es el verdadero peso de la cruz en la ecuación de la salvación? Es una buena pregunta. ¿Será que necesitamos inicialmente 100% de la cruz para salvarnos y luego son nuestras obras las que nos mantienen salvos? ¿Fue la cruz el anticipo pagado por nuestra salvación y luego quedamos pagando el resto de las cuotas con nuestras propias obras? En suma, ¿será que somos partícipes de nuestra salvación junto con Cristo? Esta herejía, que ya veremos de dónde viene, dice que participamos de nuestra salvación con nuestras propias obras. Pero el 100% de la gloria por nuestra salvación es de Dios, por no menos de dos razones. Primero, Dios no comparte su gloria con nadie. Esto lo podemos ver en Isaías 42:8, donde podemos leer: yo Jehová, habla Dios aquí, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y en segundo lugar, las mejores obras de los mejores hombres son delante de Dios nada más que trapos sucios. Esto lo podemos ver en Isaías 64:6, donde podemos leer: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En la época de Isaías, los trapos de inmundicia que menciona Isaías en el versículo que acabamos de leer, eran los trapos que contenían la menstruación de las mujeres. Así son nuestras obras, es decir, nuestra propia justicia delante de Dios. Trapos sucios, trapos de inmundicia. Desde ya el evangelio predicado por Pablo tuvo sus enemigos, no tanto en griegos y romanos, sino más bien en los falsos maestros judaizantes, a los cuales podemos ver en acción, como hemos dicho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por Lucas como complemento de su evangelio. En Hechos 15:5 podemos leer: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí la ley de Moisés y la circuncisión son sinónimos de obras, es decir, estos falsos maestros negaban la gracia que predicaba Pablo, añadiendo obras a la fe necesaria para la salvación. Estos falsos maestros judaizantes, fariseos en cuanto a la ley, decían a los nuevos convertidos al cristianismo: si eran judíos, que no debían abandonar el judaísmo, es decir, que debían seguir guardando la ley de Moisés; y si eran gentiles, es decir, no judíos, que antes de convertirse al cristianismo, primero tenían que convertirse al judaísmo y circuncidarse. Algunos de estos falsos maestros ya se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Por esto Pablo escribe la carta a los Gálatas para combatir precisamente este problema. Primero Pablo les pregunta a los Gálatas con cierta ironía, ¿no? En Gálatas 3:2-3. Pablo escribe: esto solo quiero saber de vosotros. Se dirige Pablo a los Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el haber oído con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Obviamente Pablo sabía y predicaba que el Espíritu Santo y la salvación se recibían por la fe y no por obras, ¿no? Luego, en un intento por hacerles ver su error, Pablo les explica a los Gálatas, en Gálatas 5:1-4, donde podemos leer: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pablo les escribe a los Gálatas, que estaban siendo influenciados por estos falsos maestros judaizantes, para que se mantengan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres de guardar las obras de la ley, y para que no vuelvan a colocarse ese yugo otra vez.
Y a los que querían circuncidarse y justificarse por la ley, es decir, a los que pretendían salvarse por las obras, Pablo les dice: de Cristo os desligasteis y de la gracia habéis caído. Pablo les aclara además que aquellos que estaban rechazando la gracia y pretendían salvarse por las obras de la ley, tendrían que guardar toda la ley. ¿Por qué Pablo les diría algo como esto? Por lo que también dice Santiago en Santiago 2:10, donde podemos leer: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El evangelio que predicó Pablo es un evangelio de gracia más fe. El falso evangelio que se levantó contra el verdadero evangelio de Pablo es un evangelio de fe más obras. Satanás es astuto y sabe que no puede eliminar la fe de la ecuación de la salvación. Por eso trata de reemplazar la gracia divina por las obras humanas. Pablo dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras. Esto lo dice, como hemos visto, en Efesios 2:8-9. Pero muchos piensan que somos salvos además por nuestras obras. Si la Biblia es tan contundente en cuanto a que la salvación no es por obras, según lo vimos en Efesios 2:8-9 y en Tito 3:5, ¿por qué entonces este falso evangelio de obras ha logrado penetrar en la iglesia? En la Iglesia Católica este falso evangelio de obras no solo ha penetrado, sino que domina totalmente su teología en materia de salvación. Para los católicos las obras tienen tanto peso que directamente los católicos creen que participan de su salvación con sus propias obras, a punto tal que las buenas obras son vistas como una moneda de pago para comprar la salvación. No de otra concepción deriva la importante obra caritativa llevada a cabo por el catolicismo romano. El fin es loable, pero la motivación desde ya es equivocada. En la iglesia protestante este falso evangelio de obras también ha penetrado, pero a diferencia de la iglesia católica, domina parcialmente su doctrina en materia de salvación. Y es aquí donde este falso evangelio de obras se viste de herejía, porque mientras el catolicismo romano es un cristianismo que está totalmente infiltrado y prostituido, el protestantismo fue fundado por Martín Lutero y sus precursores para preservar la verdadera iglesia de Jesucristo. Este falso evangelio de obras fue rechazado por los principios fundacionales de la Reforma protestante, que pueden resumirse en las famosas 5 solas: sola escritura, que significa solo la escritura; sola fide, que significa solo la fe; sola gratia, que significa solo la gracia; solus Christus, que significa solo Cristo; y soli Deo gloria, que significa la gloria solo para Dios. Afirmar que la salvación es por gracia, sola gratia, por medio de la fe, sola fide, y no por obras como lo afirma la Biblia en Efesios 2:8-9, sola escritura, implica reconocer que la salvación es solo por Jesucristo, solus Christus, y que toda la gloria por nuestra salvación es solo para Dios, soli Deo gloria. Podemos ver entonces que la teología protestante pura rechaza de plano este falso evangelio de obras, esta herejía. Pero ¿qué lugar ocupan las obras en la teología protestante? Los protestantes no afirmamos que un cristiano no tenga que tener obras. Las obras en definitiva son la manifestación externa, es decir, el fruto de la fe que decimos tener. Lo que intentamos decir los protestantes es que esas obras no nos salvan por la sencilla razón de que no son nuestras sino de Dios. Y es ahora cuando todos los pasajes de Efesios 2, escritos por Pablo, cobran sentido. Ahora vamos a leer Efesios 2:8, no al 9, sino hasta el versículo 10. Pongan atención. En Efesios 2:8 al 10 podemos leer: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y atentos aquí en el versículo 10. Dice Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Las buenas obras en las que se manifiesta nuestra fe, como dice Pablo, fueron preparadas por Dios de antemano, es decir, están totalmente inspiradas por el Espíritu Santo. No son nuestras, no somos salvos por nuestras obras, sino que somos capaces de hacer buenas obras porque somos salvos, es decir, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero al igual que sucede con la herejía de la nueva era, que de nueva no tiene nada, sino que por el contrario es muy antigua, este falso evangelio de obras, esta herejía, no surge de una simple disputa doctrinal entre católicos y protestantes, sino que también viene de más atrás, casi como hemos dicho desde el principio. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén son bastante conocidas. Dios maldijo a la serpiente en Génesis 3:14 y a la tierra por causa de Adán en Génesis 3:17. Eva sufriría dolores de parto y quedaría sujeta a su marido en Génesis 3:16. Adán comería de la tierra con dolor en Génesis 3:17 y con el sudor de su rostro comería el pan en Génesis 3:19, y Dios prometió una simiente de la mujer, el Mesías, que entraría en enemistad con la simiente de la serpiente y le aplastaría la cabeza, conforme lo podemos ver en Génesis 3:15. En Génesis 4 se nos relata que Eva concibe de Adán a Caín. En Génesis 4:1 podemos leer: conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva pensó que su hijo Caín era la simiente prometida en Génesis 3:15. En Génesis 4:1, Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín significa precisamente adquirido. Se miraba al niño como un don, es decir, como un regalo de Dios. En Génesis 4:2 podemos leer: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Luego Eva concibió a Abel. El nombre Abel significa vanidad o vapor. Ya desde el mismo principio vemos una división del trabajo. Mientras a Caín se lo identifica con la tierra y con el oficio de labrador, a Abel se lo asocia con el ganado y con el oficio de pastor. Y como Dios ya había maldecido la tierra en Génesis 3:17, Caín, como labrador de la tierra, quedó asociado a esa maldición. Un día ambos, Caín y Abel, trajeron ofrendas al Señor. Esto lo podemos ver en Génesis 4:3 al 5, donde podemos leer: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Por la palabra de Dios sabemos que Abel trajo su ofrenda por fe. Esto lo podemos ver en Hebreos 11:4, donde podemos leer: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la palabra de Dios sabemos que la fe viene por el oír. Esto lo podemos ver en Romanos 10:17, donde podemos leer: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír, entonces Dios debe haber enseñado a Adán y a su familia cómo acercarse a Él luego de la expulsión del paraíso. La gloria de Dios habitaba en el árbol de la vida, el otro árbol del paraíso, además del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el acceso a Él había quedado restringido con el querubín custodiando el camino. Por la palabra de Dios sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo podemos ver en Hebreos 11:6, donde podemos leer: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Además de la fe, Adán también sabía que el acercamiento a Dios debía incluir un sacrificio de sangre, ya que resulta obvio que Dios mató un animal para vestirlos con túnicas de pieles. Esto lo podemos ver en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Por la palabra de Dios sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto lo podemos ver en Hebreos 9:22, donde podemos leer: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aún sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios, conforme lo vimos en Hebreos 11:6, y que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados, conforme lo vimos en Hebreos 9:22, Caín trajo de la tierra maldita una ofrenda sin sangre, trajo verduras. Aunque tal vez fue sincera, su ofrenda no fue aceptada por Dios. Caín no tenía fe en la palabra de Dios ni dependencia en el sacrificio de sangre de un sustituto, como sí las tuvo Abel. Caín tenía cierta forma de piedad y religión, pero negó el poder. En 2 Timoteo 3:5 podemos leer esto. Este versículo dice: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Caín era del maligno, es decir, hijo del diablo. Esto lo podemos ver en 1 Juan 3:12, donde podemos leer: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y como tal practicaba una falsa justicia en la carne y no la justicia de Dios por la fe. Jesús llamó hijos del diablo a los fariseos. En Juan 8:44 podemos leer: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y culpó a los fariseos y a los de su calaña, que se autojustificaban por la muerte de Abel. En Lucas 11:51 podemos leer: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Judas, en su epístola, habla acerca del camino de Caín, que es la senda de la religión sin sangre, es decir, de la religión basada en las obras humanas y en la justicia propia. En Judas 1:11 podemos leer: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. La descendencia de Caín fue la siguiente: Lamec, mencionado en Génesis 4:19, que fue el primero que rechazó el principio de monogamia ordenado por Dios en Génesis 2:24. Jabal, mencionado en Génesis 4:20, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jubal, mencionado en Génesis 4:21, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y flauta. Y Tubal Caín, mencionado en Génesis 4:22, artífice de toda obra de bronce y de hierro. La familia impía de Caín desarrolló y centró su vida en torno a las artes seculares y los negocios, estableciendo un procedimiento de confianza en sí mismos, es decir, la autoconfianza. Caín y sus descendientes fueron los pioneros de la civilización humana que no conoce a Dios. Una motivación fundamental en todas las sociedades humanísticas es la tentativa por vencer la maldición de Caín y recobrar el paraíso sin someterse, sin sumisión a Dios. En otras palabras, el sistema mundial, en su rebelión contra Dios, está fundado en el principio de autorredención de la raza humana. La descendencia de Set, la podemos ver en Génesis 4:25 al 26, donde podemos leer: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set y su descendencia, por el contrario, comenzaron a invocar el nombre de Jehová a fin de expresar su dependencia de él. De esta manera se fueron desarrollando en la tierra dos grupos familiares fundamentalmente distintos: los piadosos y los impíos. Sacando el ateísmo y las religiones falsas, solo hay dos tipos de cristianismo en el mundo actual:
el de Abel y luego el de Set y sus descendientes, que depende de la sangre de Cristo y en el que el 100% de la gloria por nuestra salvación se la lleva Dios. Por un lado. Y por el otro, el falso evangelio, que es el de Caín, que no depende 100% de la sangre de Cristo, sino además de las obras humanas, que busca la autorredención y en el que Dios no puede llevarse el 100% de la gloria por nuestra salvación. El primero, desde ya, conduce al cielo y el segundo al infierno. Bueno, llegamos al final de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que les haya sido de bendición a todos aquellos que lo terminen viendo. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.